Universidad Continental crea impacto positivo y trasciende. Los integrantes del Grupo B, conformado por Cusiquispe Mamani Gloria, Eulogio Armeco Séfora, Mango Libice Alex, Mendoza Flores Jacqueline, Olivera Quispe Mary y Ramos Bicharra Miguel Ángel, tienen el agrado de presentar el siguiente trabajo, consistente en un video explicativo del tema farmacocinética, como producto académico número 1 del curso de psicofarmacología. A continuación, empezaremos con la exposición. Farmacocinética. La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Trata de dilucidar qué sucede con un fármaco desde el momento en que es administrado hasta su total eliminación del cuerpo. Regula la dosis de concentración. Para que se efectúe este proceso se requieren diversas etapas que van a regular el destino de la droga en el organismo. Farmacocinética también describe qué hace el organismo con el fármaco una vez que es ingerido. Tiene 4 fases fundamentales que caracterizan esta acción. Son la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción o eliminación. La absorción estudia la entrada de los fármacos en el organismo. En farmacología y farmacocinética, la absorción es el proceso mediante el cual los fármacos se transportan o transfieren desde el lugar donde se administran hasta el interior del organismo. Un fármaco ha de llegar a su lugar de acción y alcanzar una concentración adecuada para producir el efecto. La absorción de un fármaco depende de sus propiedades físico-químicas, su formulación, sus vías de administración. Las formas farmacéuticas, ejemplo, los comprimidos, las cápsulas, las soluciones, están compuestas por el fármaco y otros ingredientes y se formulan de manera que puedan ser administradas por diversas vías. Estas son las vías intramuscular, las vías intravenoso o rectal. Ejemplo, oral, bucal, sublingual, rectal, parenteral, tópica e inhalatorias, y estas van hasta la sangre. Y en primer lugar, los fármacos deben disolverse para ser absorbidos. La mayor parte de la absorción se produce en el intestino delgado. La evacuación gástrica suele ser el factor limitante de la velocidad de la absorción. Los alimentos, en especial los de alto contenido graso, reducen la velocidad de la evacuación gástrica y la de absorción de los fármacos, lo que explica por qué la administración en ayunas de algunos fármacos va a acelerar la absorción. De esa manera el fármaco va a poder hacer el efecto que se quiere lograr, ¿no?, para su cura. Bien, continuando con la exposición, ahora hablemos sobre la distribución. La distribución es el reparto del fármaco por el organismo y permite el acceso a diferentes órganos donde va a actuar o donde va a ser eliminado. Además de la distribución, del fármaco condiciona a las concentraciones que alcanzará en cada tejido. O sea, durante la distribución, en cada tejido será distinta la reacción de cada fármaco. Cuando se precisan efectos en áreas especiales como el sistema nervioso central, o en el caso de las mujeres embarazadas, la distribución adquiere una especial relevancia. También permite explicar el retraso en el comienzo de la acción de algunos fármacos y la finalización de estos, ¿no? El fármaco en el plasma puede viajar de forma libre o unido a proteínas plasmáticas. La mayoría de los fármacos se unen a la albumina, aunque también pueden unirse a otras proteínas como la glucoproteína, la transcortina o los propios hematíes.
La unión de los fármacos a proteínas plasmáticas es muy variable, haciendo que el porcentaje del fármaco libre oscile según el fármaco del que se trate. Habitualmente el porcentaje de la unión a proteínas de un fármaco permanece constantemente dentro de un intervalo, aunque en algunos fármacos puede darse situaciones de saturación de la unión con el incremento de la fracción libre. Solo la fracción libre difunde a los tejidos y puede, por lo tanto, producir un efecto farmacológico. Así, cuando la unión de proteínas es alta, hay poco de fármaco libre capaz de pasar a los tejidos, por lo que pequeñas variaciones pueden producir cambios importantes en el efecto de estos fármacos. Entre los factores que pueden variar la unión de un fármaco a proteínas encontramos algunos como la hipoproteinemia y más en concreto la hipoalbuminemia. A las interacciones con otros fármacos o con sustancias endógenas que compitan por unirse en las mismas proteínas. Por último, hay que tener presente que algunas enfermedades, sobre todo de origen hepático o renal, pueden afectar a las proteínas y por lo tanto ocasionar variaciones en la unión de los fármacos con nuestro propio sistema, ¿no? Que de no ser tenidos en cuenta podrían repercutir en el efecto de estos fármacos en nuestro sistema nervioso central o en nuestro cuerpo. El fármaco disuelto en la sangre pasa de los capilares a los tejidos a favor de un gradiente de concentración. Los fármacos muy liposolubles acceden con facilidad a los órganos muy irrigados, con mayor dificultad a los tejidos poco irrigados. Muchos fármacos presentan afinidad por determinados tejidos en los que alcanzan concentraciones más elevadas, o sea, tienen más efectos más buenos. Y esto puede reducir la concentración del fármaco en su lugar de acción, ¿no? O sea, puede tener reacciones en otros lugares y no donde realmente debería ser. El acceso a las áreas especiales como el sistema nervioso central, el ojo, la circulación fetal o la leche presentan características propias, ya que estas áreas de transporte suelen tener un lugar por mecanismos de transporte activo. La barrera hematoencefálica o la barrera placentaria son estructuras que dificultan el paso del fármaco y otras sustancias al sistema nervioso central o la circulación fetal respectivamente. Esto ocasiona, por ejemplo, que los fármacos que ocasionan sus efectos en el sistema nervioso central necesitan de una formulación química adecuada para atravesar la barrera hematoencefálica. La tercera fase es el metabolismo. Este es el proceso en el cual el fármaco es transformado en el cuerpo, provocando la inactivación de este o la activación de un profármaco. Este proceso en ocasiones origina la prolongación de los efectos del fármaco. Esto se da cuando los metabolitos del fármaco son activos, al igual que del compuesto original. Otro resultado del metabolismo son los metabolitos tóxicos. La metabolización tiene 4 vías, las cuales son la oxidación, la reducción, la hidrólisis y la conjugación. El órgano principal de la metabolización es el hígado, pero existen otros órganos capaces de realizar esta función, como lo son los pulmones, el riñón y la sangre. El hígado, como órgano principal, ocurre en 2 fases. En la fase 1 es donde se convierten las sustancias que van a ser eliminadas. Aquí encontramos las reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis. En los fármacos, la más utilizada es la oxidación. Aquí intervienen las enzimas de citocromas P450. En la fase 2 ocurre la conjugación. Aquí el fármaco procedente de la fase 1 se acopla a un sustrato, aumenta el tamaño y puede ser eliminado de manera fácil. Para esto se requiere un aporte de energía y puede intervenir diferentes sustancias.
Los factores que afectan el metabolismo son la edad, los inductores enzimáticos, que son sustancias o fármacos que aumentan el metabolismo, los inhibidores enzimáticos, que son fármacos que pueden reducir o inhibir el metabolismo. Por último, tenemos a los factores patológicos, que son las enfermedades hepáticas. Estas producen una alteración en el flujo sanguíneo hepático o en la capacidad metabólica. Yo voy a hablarles sobre la excreción o eliminación en la farmacocinética. Este es un proceso mediante el cual un fármaco o sus metabolitos son eliminados del organismo. La excreción se lleva a cabo principalmente a través de tres vías principales: la excreción renal, la excreción biliar y la excreción pulmonar. La excreción renal es el proceso más importante, ya que la mayoría de los fármacos y sus metabolitos son eliminados a través de la orina. La excreción biliar es el proceso mediante el cual los fármacos y sus metabolitos se secretan en la bilis a través de los conductos biliares. Posteriormente son eliminados en las heces. Este proceso es importante para algunos fármacos, ya que no pueden ser eliminados de forma eficiente por los riñones. La excreción pulmonar es un proceso relativo, menor en comparación a la excreción renal o biliar. Algunos fármacos pueden ser eliminados a través de los pulmones en forma de vapor o gases, como en el caso de la anestesia inhalatoria. La tasa de excreción de un fármaco puede influir en una eliminación del organismo. Una mayor excreción renal o biliar puede resultar en una eliminación rápida del fármaco. Por otro lado, una menor excreción puede acumular el fármaco en el organismo y aumentar su tiempo de acción o toxicidad. La excreción puede ser afectada por factores como la edad, la enfermedad renal o hepática, la interacción con los otros fármacos y las dosis administradas. La excreción de los psicofármacos y sus metabolitos se produce fundamentalmente por el riñón, y en el caso de insuficiencia renal se debe reducir las dosis, y en caso de litio su eliminación se produce a través del mismo mecanismo que el sodio. En farmacocinética se suelen utilizar algunos conceptos que sintetizan el resultado. Por ejemplo, la vida es el tiempo necesario para que se elimine un plasma al 50%. La concentración plasmática establece de un fármaco se refiere concentración alcanzada cuando la cantidad administrada por la unidad de tiempo igual a la cantidad eliminada. La disponibilidad de una presentación de un fármaco es la eficiencia de la absorción desde el lugar de administración. La eliminación puede hacerse en cantidades proporcionales a las concentraciones plasmáticas o en cantidades fijas, independiente de la concentración en la sangre. El aclaramiento indica el volumen de plasma preciso para eliminar completamente el fármaco. Y eso sería todo a lo que vendría a ser sobre la excreción o eliminación. Conclusiones. La farmacocinética es la actividad de los fármacos en el cuerpo durante un periodo de tiempo. La farmacocinética presenta 4 fases o 4 etapas. La primera de ellas es la absorción, que consiste en el desplazamiento del fármaco desde un compartimiento externo según la vía de administración, ya sea oral, intramuscular, intravenosa, rectal, sublingual o transdérmica, hacia un compartimiento interno. La segunda etapa es la distribución, que se refiere a que el fármaco ya absorbido y transformado a sustancias más simples, algunas con acción terapéutica, a las cuales denominaremos metabolitos activos, ha alcanzado el compartimiento interno y será distribuido por la sangre, actuando ésta como transporte de las moléculas. La tercera fase es el metabolismo del fármaco, que suele realizarse en el hígado y consiste en la biotransformación del fármaco en una transformación química, derivándola en diversos productos. Y por último tenemos la excreción o eliminación. La principal vía de excreción o eliminación que tenemos es la renal, pero también existen otras, como la bilis, la leche materna, etc. Eso fue todo la presentación del grupo. Muchas gracias.